Bienvenidos a Between Minds. Imaginad por un momento la siguiente escena. Estáis en la sala de juntas, en medio de la negociación más importante de vuestra carrera profesional. Hay millones en juego, claro. Totalmente. Un escenario de altísima presión. Exacto. El CEO de la empresa que tenéis enfrente os mira a los ojos, sonríe con una calidez impecable, asiente enérgicamente y os asegura que el trato está hecho, que confía plenamente en vuestra propuesta. Todo parece perfecto, ¿verdad? Pero claro, ahí está la trampa. Ostras, es que si miráis debajo de la mesa de cristal, sus dos pies apuntan directamente hacia la puerta de salida. Están en tensión, listos para correr. Y la pregunta que os lanzo es, ¿a quién le creéis? ¿A su boca, que lleva décadas entrenada para agradar, o a sus zapatos? Yo lo tengo clarísimo. A sus zapatos, sin duda. Orgullosa de estar aquí en nuestra mesa de análisis para desarrollar lo que consideramos el superpoder definitivo en las relaciones de alto valor. Hablo de una auténtica visión de rayos X social. Es que vemos a diario cómo la inmensa mayoría de la gente comete un error crítico, diría que letal. El error es creer que la comunicación se reduce únicamente a las palabras. Ya, la obsesión con el discurso. Totalmente. Memorizan su guión, pulen las diapositivas y asumen que, si dicen lo correcto, tienen el control. Pero cuando asumes que la narrativa verbal que alguien recita es toda la verdad, estás perdido. Hoy dejamos de jugar a las damas para empezar a jugar al ajedrez social. Qué gran frase para definir el objetivo de esta inmersión. Porque en nuestros análisis no buscamos el truquito fácil de revista, ¿sabes? Eso de si se toca la nariz, te está mintiendo. Por favor, eso es pseudociencia superficial. Lo que hacemos es modelar sistemas de comportamiento en tiempo real para crear una arquitectura cognitiva de predicción. Hay un principio de neurobiología inquebrantable, y es que todo cerebro humano filtra información constantemente. O sea, la intención siempre precede a la acción física. Y en ese lapso deja huellas detectables. Pero a ver, antes de meternos a predecir movimientos como si estuviéramos leyendo el código de Matrix, quiero desafiar esa premisa. Adelante, dispara. Si alguien es un directivo extremadamente bien entrenado en relaciones públicas o un negociador implacable, ¿por qué no podría reprimir por completo esos gestos? ¿Qué mecanismo físico se lo impide realmente? Se lo impide la propia arquitectura de su sistema nervioso. Es lo que en psicología evolutiva definimos como la paradoja de la transparencia. Vale, profundicemos en esto. A ver, nuestro cerebro no evolucionó para sentarse en sillas ergonómicas y mentir sobre proyecciones financieras. Evolucionó en las sabanas africanas, en tribus donde comunicar estados internos de forma instantánea era supervivencia pura. Claro, si veías un león, el miedo tenía que transmitirse visualmente al resto, antes de que pudieras emitir un sonido. Exacto. Por eso, el sistema nervioso autónomo crea lo que llamamos canales con fuga, o leaky channels. Son vías fisiológicas involuntarias. Y aquí viene la paradoja. Cuéntame. Cuanto más esfuerzo cognitivo dedica la corteza prefrontal de ese directivo a construir y sostener una mentira verbal, menos recursos de procesamiento le quedan para controlar sus microtensiones musculares, su respiración o sus pupilas. Ostras, me encanta esa imagen. Llevándolo a mi terreno de los negocios, es exactamente la arquitectura de un servidor corporativo. Puedes blindar la página web con los firewalls más caros, pero si el código trasero tiene fugas estructurales, el hacker, que en este caso somos nosotros al otro lado de la mesa, va a entrar por la puerta de atrás sin que salte la alarma. Tal cual. Esa es la cinésica avanzada en estado puro. Y aquí tenemos que desprogramar un mito enorme hoy mismo, porque la cultura popular nos ha enseñado a mirar fijamente al rostro de la gente. Ya los estudios de Paul Ekman sobre microexpresiones faciales y todo eso, todo el mundo se obsesiona con la cara. Y es una trampa. El rostro es, con inmensa diferencia, el canal más controlado y más mentiroso de toda nuestra anatomía. Desde que somos niños nos enseñan a modular la sonrisa frente a un regalo que no nos gusta. Claro, o a poner cara de interés en una reunión aburrida. Es pura narrativa social. Exactamente. Ese lenguaje corporal es una confesión silenciosa. Si aplicamos metodologías de inteligencia táctica, vemos que la verdad se esconde en la periferia. Como decías al principio, mucha gente ignora los pies, pero ahí está la verdad. Pero a ver, lógicamente suena muy contraintuitivo. Necesito que lo disecciones.
Si el rostro es lo primero que miramos, porque la verdad está en los pies. Desde un punto de vista puramente lógico, parece más fácil acordarte de cruzar los tobillos que reprimir un tic de desprecio en el labio. Parecerá lógico, sí, pero biológicamente no lo es en absoluto. El cuerpo humano se rige por la prioridad de supervivencia. Los pies y las piernas son nuestro principal mecanismo motor de lucha o huida. Vale, o sea que están conectados directamente a la parte más primitiva del cerebro. Al sistema límbico exacto, que reacciona en milisegundos y no pasa por el filtro del pensamiento analítico. Si el CEO siente que la negociación es una amenaza, su cerebro límbico ya ha calculado la ruta de escape y orientará sus pies hacia la puerta, inconscientemente. Por mucho que su cara siga sonriendo. Brutal. Entiendo que los pies marcan la intención de movimiento real. ¿Y qué pasa con el torso? Porque no vamos a pasar la reunión mirando al suelo, claro. No, para nada. Subimos el análisis térmico al torso. Al albergar los órganos vitales, su orientación refleja el nivel de compromiso emocional. Si su torso te da el frente por completo, hay vulnerabilidad y compromiso real. ¿Y si se gira sutilmente o interpone el brazo? Está creando un escudo táctico. Entendido. O sea, la regla inquebrantable de nuestra mesa de análisis es que ante cualquier incongruencia debemos confiar siempre en la parte anatómica más alejada del cerebro. Esa es la ley. Así es como el cuerpo filtra la verdad. Vale, pongámonos en situación real. Llegas a una reunión de crisis a vida o muerte corporativa. Hay 6 personas al otro lado de la mesa. En los primeros 10 segundos, la cantidad de estímulos es abrumadora. ¿Cómo procesamos eso sin que nuestro cerebro colapse? Aquí entra la lectura en frío, ¿verdad? Exactamente. La lectura en frío estratégica es la calibración del tablero. Y quiero ser súper clínico con esto, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con la magia o los mentalistas de feria. No, cero pseudociencia aquí. Es puramente inferencia probabilística apoyada en la heurística. Pero desempaquemos el término heurística para que la audiencia pueda visualizar la mecánica. A ver, la heurística son los atajos mentales rápidos que usa nuestro cerebro. Algoritmos para tomar decisiones cuando hay muchísima información y poquísimo tiempo, como cuando ves nubes negras y coces el paraguas sin pararte a medir la presión atmosférica, ¿no? Eso es. El cerebro asume patrones. En la interacción humana hacemos lo mismo. En los primeros 120 segundos en esa sala, escaneamos en rebanadas finas de tiempo y cruzamos varias capas de datos simultáneas. ¿Qué datos exactamente? Porque la sala está llena de ruido. Evaluamos el contexto ambiental, las señales estéticas de la gente, los símbolos de estatus que muestran, el nivel de tensión en su postura. Y luego escuchamos precisión léxica al saludar, el tono de voz. Eso nos da una línea base de comportamiento. Pero aquí veo un problema estructural grave. ¿Cómo separamos la intuición táctica válida del simple prejuicio estético? Porque si mi heurística me dice que el tipo desaliñado de la esquina no es importante, podría estar ignorando al fundador de la empresa tecnológica. Y ese es el abismo donde caen los analistas novatos. La respuesta es cambiar el objetivo. No buscamos certezas dogmáticas en esos primeros minutos, ni confirmar sesgos. Buscamos anomalías, asimetrías de información. O sea, grietas en su narrativa. Exacto. Fíjate en este detalle. Si detectas un reloj de 20.000 euros, pero notas que los zapatos están súper desgastados, la postura es encorvada y titubea al usar términos técnicos de su propia industria, Tu cerebro detecta un error de código en su narrativa de éxito. Hay una disonancia brutal ahí. esa asimetría es la grieta en la armadura por donde entramos. Y por ahí entramos para hacer lo que en nuestra inmersión de hoy llamamos la cartografía del poder, o power mapping. Porque claro, cuando hay 6 personas en esa sala, el organigrama oficial de la empresa rara vez importa en la toma de decisiones emocionales. Casi nunca, de hecho. El organigrama de la pared dice quién firma los cheques, pero el mapa de poder te dice quién domina la voluntad del grupo. O sea, buscamos al alfa silencioso. Es un perfil fascinante. Totalmente. Fíjate, recuerdo una negociación complicadísima. El director comercial de la empresa hablaba sin parar, gesticulaba amplísimo, pero me di cuenta de una cosa. Cada vez que nosotros dábamos una cifra crítica de dinero, él tragaba saliva y miraba de reojo a un abogado de pelo canoso en la esquina que no había abierto la boca en toda la mañana. Un escenario clínico de manual. Sí. Ahí entendí que el comercial era solo el escaparate ruidoso, pero el abogado era el alfa silencioso, el que decidía. Lo que utilizaste ahí intuitivamente es la técnica del triángulo visual. Tiene una raíz evolutiva súper clara. Somos primates sociales, animales de manada. Cuando hay un elemento de estrés, como una nueva cifra económica, el sistema nervioso del grupo entra en un micropánico.
Claro, y buscan seguridad. Instintivamente, los ojos de los miembros subordinados buscan automáticamente a la figura de mayor autoridad real para saber cómo reaccionar. Es un reflejo de calibración jerárquica inevitable. Por eso decimos que el poder no se declara en una tarjeta de visita, se detecta observando hacia dónde orbita la atención del grupo. Es literalmente como observar la gravedad de un planeta supermasivo por cómo se curvan los objetos a su alrededor. Es una analogía perfecta. Es que es fascinante. Y bueno, llegados a este punto, creo que es el momento perfecto para hacer un pequeño paréntesis orgánico en esta intensa disección. Me parece bien. Porque llegar al episodio 10 es un hito importante para nosotros. Y personalmente estoy inmensamente orgullosa del nivel de la comunidad de élite que hemos formado aquí en Between Minds. Leer vuestros comentarios y ver cómo aplicáis esto es espectacular. Desde luego. Y si este nivel de ingeniería social os está dando una ventaja, dadle al like y suscribíos. Y atención, activad la campanita de notificaciones ahora mismo. En la alta estrategia, el tiempo es el factor decisivo. Ser de los primeros en ver nuestros episodios os permite aplicar estas técnicas antes que el resto y estar siempre al día con Between Minds. ¡Qué gran consejo táctico! Vale, pues retomamos el hilo. Ya hemos escaneado la sala, sabemos quién es el alfa silencioso, tenemos la línea base y sabemos cómo el cuerpo filtra la verdad. Tenemos el tablero calibrado. Pero claro, saber todo esto no sirve de nada si no consigues que te revelen sus cartas. ¿Cómo pasamos a la ofensiva y forzamos esa fuga de información vital sin parecer un fiscal interrogando bajo un foco? Manipulando la carga cognitiva, volvemos a la pura mecánica cerebral. Mentir u ocultar información es un sobreesfuerzo computacional gigantesco para ellos. Claro, la corteza prefrontal tiene que construir una historia alternativa que suene lógica. Tiene que construirla, tiene que suprimir la memoria de lo que de verdad pasó, recordar cada detalle inventado para no contradecirse en 5 minutos y a la vez monitorizar tu cara para ver si te lo estás creyendo. Ostras, eso es una sobrecarga sistémica brutal. Termina generando cortocircuitos. Ahí es donde pioneros como Joe Navarro documentaron esas pausas artificiales, las correcciones sobre la marcha o aumentos bruscos en la tasa de parpadeo. Y nuestra táctica forense aquí no es saltar a la yugular, claro. Confrontar a alguien levanta sus muros defensivos de inmediato, activa su amígdala. Lo que hacemos es mucho más sutil. Usamos preguntas de control. Explica esto, que es oro puro. Si te cuentan una narrativa lineal de por qué no pueden aceptar tu precio, no discutas el precio. Altera sutilmente el orden cronológico. Diles, oye, por curiosidad, justo un mes antes de este recorte de presupuestos, ¿cómo estabais estructurando el departamento? Magistral. Al pedirles que salten hacia atrás en el tiempo o pedir un detalle nimio, quiebras la estructura del guión que han ensayado frente al espejo. Exacto. Si es mentira, no tienen ese archivo renderizado en la cabeza y la consistencia se desploma frente a tus ojos. Pero claro, para ejecutar esto sin generar fricción, necesitas establecer primero un terreno fértil, la ingeniería de la confianza. Lo que técnicamente llamamos rapport táctico. Y hay que desmitificar algo crucial. La confianza no es una energía mística ni un carisma innato que tienes o no tienes. Para nada, es neurobiología aplicada a la persuasión. Vemos que, al igual que los principios de influencia que documentaba Cialdini, apelaban a sesgos psicológicos. A nivel físico, la sincronización desactiva las alarmas de amenaza. O sea, imitar la velocidad de su respiración, igualar el tono de voz y hacer un espejo postural para convencer a su cerebro reptiliano de que somos de la misma tribu. Exactamente. Pero aquí te lanzo un reto sobre la aplicación práctica del espejo postural en ventas complejas. ¿No es un riesgo monumental imitar a un directivo agresivo? Si el CEO se recuesta en la silla y cruza las manos detrás de la nuca, proyectando dominancia absoluta, y yo hago lo mismo, se va a pensar que me estoy burlando en su cara. Y tenía razón. Es un riesgo letal si se ejecuta de forma mecánica y burda. La regla inquebrantable que marca la diferencia entre un novato y un maestro analista es que el espejo táctico debe ser absolutamente invisible a la conciencia. Si su corteza cerebral detecta la imitación, lo procesa instantáneamente como una ofensa y un desafío territorial directo. Y la negociación se ha muerto ahí mismo. Entonces, ¿cómo logramos esa invisibilidad táctica? La maestría está en la latencia y la asimetría. Si él cruza los brazos defensivamente, tú no lo haces en ese mismo segundo. Esperas 5, 6 segundos y cruzas las piernas o entrelazas los dedos sobre la mesa. O sea, es un espejo conceptual, no una fotocopia barata. Tal cual. Si el retraso temporal es natural, sus circuitos neuronales de recompensa se activan en segundo plano.
generando un vínculo fortísimo sin que se den cuenta. Y una vez construida esa autopista de rapport y confianza, tienes acceso a una de las armas extractivas más devastadoras que existen, el uso táctico del silencio. El silencio es un arma letal, precisamente porque desafía nuestra programación social profunda. Si diseccionamos la mecánica de una interacción normal, descubrimos que el cerebro entra en pánico absoluto ante el vacío social. Un silencio prolongado genera un pico inmediato de cortisol, es estrés químico puro. Y la técnica es de una economía de esfuerzo brillante. Haces una pregunta abierta perfectamente calibrada, recibes una respuesta estándar superficial y entonces sencillamente no haces absolutamente nada. Te callas, mantienes un contacto visual relajado, asientes un poco, pero cierras la boca y dejas que el silencio se expanda por la sala. Es asombroso presenciarlo en vivo. Es que esa ausencia de ruido transfiere todo el peso gravitatorio y la presión psicológica a los hombros del otro. Al no poder soportar la ansiedad, sienten que su respuesta fue insuficiente. Y ahí es cuando se autoboicotean. Empiezan a justificar decisiones que ni habías cuestionado, llenan el espacio con palabras a toda velocidad y terminan vomitando la información crítica que jamás te habrían dado en un interrogatorio duro. Es la máxima eficiencia. La ley del mínimo esfuerzo para ti y del máximo desgaste cognitivo para tu adversario. Ahora bien, tener esta capacidad de leer la mesa y extraer datos nos vuelve formidables, sí, pero conlleva una contrapartida oscura. Nos hace vulnerables si no sabemos detectar a tiempo a las piezas verdaderamente tóxicas. Y este punto es crítico, porque en nuestras mesas de análisis trabajando con corporaciones, nos topamos constantemente con perfiles que requieren aislamiento inmediato. No hablo de malos negociadores, hablo de agujeros negros organizacionales. Nos referimos a la identificación clínica de la tríada oscura de la personalidad en el entorno laboral: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Y aclaremos que no hablamos de villanos de cine. No estamos buscando asesinos en serie. Son estructuras de personalidad subclínicas operando en traje de chaqueta. Entender la diferencia es vital para sobrevivir corporativamente. A ver, el perfil narcisista drena toda la energía del ecosistema buscando validación infinita, monopoliza reuniones y es hiperreactivo a cualquier crítica. Porque su ego es de cristal. El maquiavélico, en cambio, es un estratega a largo plazo. Manipula información, plazos y ve a sus propios compañeros como simples peones desechables para su ascenso. ¡Ostras! Y luego está el psicópata corporativo, que opera con una ausencia gélida e inquietante de empatía afectiva. Puede desmantelar un departamento entero sin perder una hora de sueño. Para la audiencia que nos escucha y que mañana tiene que ir a la oficina a lidiar con esto, ¿cuál es la señal de alarma definitiva? La trampa de esta tríada es que en las fases iniciales suelen ser increíblemente carismáticos. El encanto es su principal mecanismo de camuflaje evolutivo. La alerta roja definitiva para nosotros como analistas es buscar la incongruencia clínica. ¿Entre qué elementos exactamente? Entre la narrativa empática que proyecta la persona y el rastro de destrucción táctica y emocional que deja realmente en su equipo y en sus socios. Ya, o sea, dicen ser líderes servidores, pero a sus espaldas hay un reguero de bajas laborales por ansiedad y proyectos hundidos. Si detectas esta disonancia sistémica, el objetivo estratégico jamás debe ser confrontarlos para intentar reformarlos moralmente, ¿verdad? Te destruirán en ese juego, sin duda. El único objetivo viable es aislarlos mediante cortafuegos organizacionales antes de que claven sus anclas de influencia en ti o en tu proyecto. Y para sobrevivir y prosperar entre toda esta fauna corporativa, ya sean perfiles sanos, tóxicos o alfa silenciosos, el analista necesita moverse con una fluidez casi líquida. Y aquí llegamos al noveno punto, el control del espacio y la modulación del estatus. Me refiero a la proxémica y al famoso efecto camaleón. Un concepto avanzado brutal. Porque existe un mito terrible impulsado por el ego que dicta que el líder siempre debe proyectar una dominancia aplastante en la sala. Pero algo que hemos observado en perfiles de altísimo nivel es que el estatus es en realidad un fluido dinámico. Los grandes estrategas administran el espacio físico, las pausas y la distancia interpersonal con precisión de cirujano. Sin duda. El verdadero estratega entiende perfectamente que proyectar el nivel máximo de dominancia en todo momento no solo es agotador, sino que es tácticamente torpe. Pone a todo el mundo a la defensiva, claro. Exacto. A veces, la jugada más inteligente que puedes hacer es diluir deliberadamente tu propio estatus.
adoptar una postura sutilmente subordinada, pedir consejos sobre algo evidente para acariciar el ego del adversario o integrarte pasivamente en el ecosistema acústico del grupo. Bajando el volumen de tu voz, haciéndote físicamente un poco más pequeño en la silla, al diluir tu estatus desactivas los radares de amenaza de la competencia. Y absorbes cantidades industriales de inteligencia porque se olvidan de que estás analizando. Eres un verdadero camaleón táctico. Es brillante. Pero, a ver, toda esta maestría, dominar la entrada a la sala, leer la línea base, extraer información y fluir como un camaleón, no sirve de absolutamente nada si fallas en el acto final. La retirada. Exacto. Y esto me obsesiona, porque el paralelismo con la bolsa y los mercados de valores es idéntico. Hablo de la maestría en la retirada y cómo gestionamos la memoria del estatus. Retirarse correctamente de una interacción o de una reunión es exactamente como vender tus acciones en el pico absoluto del mercado. Y mucha gente se equivoca en esto por inercia social. Totalmente. Si te quedas charlando hasta agotar el tema, si exprimes la conversación hasta que hay silencios incómodos sobre el clima o el tráfico, tu valor percibido se desploma al nivel del suelo. Has sobreabastecido el mercado con tu presencia. Es un fenómeno perfectamente documentado. Y ocurre porque la memoria humana no graba las interacciones continuas como si fueran una cámara de vídeo lineal que graba de principio a fin de forma plana. Nuestra retentiva opera mediante la psicología de la primacía y la recencia, ¿no? Vamos a clarificar cómo funciona esto en la práctica para la mesa de análisis de hoy. Muy sencillo. El cerebro codifica con extrema nitidez cómo empieza una experiencia, la primacía, y muy especialmente cómo termina, que es la recencia. Toda la argumentación técnica aburrida del medio se difumina en la memoria a corto plazo. Vale, por lo tanto, el pico emocional con el que concluyes la reunión define casi en su totalidad la huella permanente que dejas grabada en la psique de la otra persona. Así es. Es la última imagen que se llevan a casa. Por eso, levantarse de la mesa y abandonar la sala justo en el punto álgido de la conversación, en el momento de mayor densidad intelectual y de conexión, es un movimiento de poder total. Lanzar un par de preguntas conceptuales, recoger tu cuaderno tranquilamente y decir, bueno, vamos a dejar que estas ideas respiren, nos vemos el jueves. Ostras, eso genera un vacío magnético inmenso. Creas un misterio intelectual que obliga al subconsciente de los demás a seguir orbitando alrededor de ti y de tus ideas muchas horas después de que te hayas marchado físicamente de la oficina. Totalmente cierto. Y la verdad es que todo este arsenal conceptual que hemos desgranado en esta inmersión es una maquinaria operativa tremenda. Obtener esta claridad técnica para decodificar la naturaleza humana en tiempo real no solo te vuelve más eficiente, sino que altera para siempre las reglas de cualquier juego en el que decidas participar. Y es vital hablar de la ética del poder social, porque leer a las personas a este nivel y ser capaz de detectar y predecir estos sistemas de comportamiento te da un poder inmenso. Y el verdadero analista de Between Minds no usa esto para manipular o explotar de forma tóxica. Nunca. Nuestro objetivo es comprender y anticipar sistemas humanos. Se trata de tener una mentalidad fría y calculadora a nivel técnico, sí, pero profundamente ética en su aplicación para construir relaciones duraderas y de alto valor. Es literalmente dejar de operar en la oscuridad. Es quitarse la venda de los ojos de una vez por todas. Dejar de asumir ciegamente que el guión que la gente memoriza frente al espejo es la realidad de sus intenciones. Se trata de ver las capas subyacentes, entender por qué unos zapatos apuntando a la puerta anulan una sonrisa forzada, por qué el silencio quiebra las falsas narrativas y saber exactamente cómo posicionarte espacialmente. Y lo más revelador de todo este viaje es que una vez que configuras tu cerebro para ver estas dinámicas neurobiológicas, una vez que enciendes esta visión de rayos X, ya no puedes volver atrás. El ruido de las excusas y las palabras vacías desaparece para siempre y los sistemas humanos de poder quedan expuestos con claridad quirúrgica. Así que la próxima vez que entréis por la puerta de una sala de juntas crítica, en una entrevista que defina vuestra carrera o en una negociación tensa, recordad mirar siempre a la periferia. Tened presente que las palabras son solo la fina capa de hielo superficial, pero las verdaderas corrientes de intención se están moviendo a gran velocidad por debajo, escapando por la tensión corporal, el espacio y el tiempo. Observad anomalías, usad el vacío del silencio a vuestro favor y, sobre todo, gestionad vuestra retirada con elegancia. Estoy seguro de que este nivel de análisis cambiará vuestras mesas de negociación.
Y la reflexión final que deberíais llevaros hoy se reduce a una sola decisión. ¿Vas a seguir siendo un espectador de tus interacciones sociales o vas a empezar a mover las piezas con intención? Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.